Sin más demora, empezamos con la ponencia de David. Muy bien. Voy a hacer una pequeña prueba porque me han dicho que tengo que hablar muy cerca del micrófono. Entonces me escucháis bien todos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues Egunon, buen día, bienvenidas, bienvenidos. Tengo la responsabilidad de despertaros. Me toca abrir la jornada, lo cual es para mí todo un reto. No sé si lo conseguiré. Pero bueno, voy a intentar lanzaros algunas ideas que de alguna forma lo que pretenden es, y este es el grueso de mi pequeña aportación, es intentar despertar algún tipo de interrogantes sobre la forma con la que procedemos como gestores culturales. Mi pequeña intervención, o la intervención que he preparado, sobre todo la he pensado en este contexto de gestores culturales. Probablemente si estuviésemos en otro, el enfoque debería ser un pelín diferente, pero teniendo en cuenta que somos gestoras y gestores todos los que estamos aquí, creo que hay algo ya del lenguaje y del enfoque que vamos a compartir más fácilmente. ¿Se ve mi presentación? Bueno. Yo le he titulado Un pequeño paso adelante. En realidad deberían ser unos pequeños pasos adelante, porque no se trata solamente de dar un paso y quedarse ahí, sino seguir dando pequeños pasos. Sobre todo porque lo que entiendo es que no se trata de, ante un entorno de transformación, de cambio, de incertidumbre en el que estamos, de hacer grandes cambios de modelo, grandes cambios en nuestros modelos, en nuestros ecosistemas, en nuestra forma de trabajar, sino de ir haciendo pequeños incrementos, pequeños cambios que nos permitan ir poco a poco avanzando de una forma mucho más consolidada hacia una nueva forma de trabajar y de hacer, ¿no? Y bueno, le he dado otro subtítulo que es el de la transformación, y he puesto entre paréntesis lo de secularización, porque ahí he hecho como un guiño, y ahora os lo contaré un poquito más adelante, a una imagen bastante peculiar que quería compartir con vosotros, porque llevo tiempo teniéndola en la cabeza y que lo mismo es bastante provocadora, pero a lo mejor en este contexto os voy a utilizar como probeta para ver si realmente es ese el caso. Y es que creo que nuestro cuerpo de gestores culturales precisamente se ha hecho como menos secular. Nos hemos hecho como mucho más una especie de cuerpo religioso. Y ahora os lo explicaré un poquito más adelante. Bueno, pues voy a comenzar. Es innegable que efectivamente estamos en tiempo de crisis e incertidumbre. Esto ya lo hemos vivido muchos de nosotros más de una vez. Muchos o algunas otras personas lo viven continuamente, pero en estos tiempos es más así. Es evidente. Estamos en un momento en el que la epidemia nos ha mutado todas nuestras formas de proceder, nuestras formas de hacer. La epidemia, además, lo que ha hecho es provocar una crisis económica en la que solamente estamos a las puertas y no sabemos muy bien hasta dónde vamos a salir o a dónde vamos a ir a parar, ¿no? Pero en cualquier caso, yo no me quiero enfocar en esos aspectos atemorizadores o paralizantes del concepto crisis, sino precisamente en todo lo contrario, es decir, en el revulsivo que en sí suponen, ¿no? Y es que efectivamente las crisis siempre comportan oportunidades y si no lo vemos así, tendremos más que perder que de ganar. Entonces, mi punto de vista, y por eso estoy haciendo esta pequeña introducción antes de entrar a contaros cosas mucho más específicas, mi punto de vista contextual es este, y es que estamos ante un momento de oportunidades, no lo olvidemos. Y ahora, bueno, pues hagamos un pequeño viaje en el tiempo. Yo ahora aquí debería estar precisamente hablando o defendiéndoos el modelo de la interdisciplinariedad en un programa como 948 Mercatua. No es así. Desde hace un año estaríamos en esa circunstancia. Pero ahora no es así porque en un momento dado emergió aquello que en economía llaman los cisnes negros, que son inesperados, tienen un gran impacto y son, ya cuando han pasado, son como, vaya, si esto ya veíamos que iba a venir, ¿no? Bueno, y ese cisne negro se llamaba COVID-19 y efectivamente todos nos ha atravesado, ¿no? A todos nos ha pasado algo en nuestras vidas personales, pero también en nuestras vidas profesionales, ¿no? Y en ese contexto,
nos preguntaríamos, ¿y la cultura qué después del paso de este cisne negro, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pintamos? ¿No pintamos? La gente durante la epidemia se ponía a consumir cultura, algunos decían que era algo maravilloso, otros decían que no, han aparecido o se han acelerado ciertas dinámicas, ciertas tendencias. En definitiva, todos nos estamos interrogando qué pasa de la cultura en este contexto, ¿no? Y es que, en definitiva, cuando se plantea una crisis es indefectible que se plantee también un cuestionamiento sobre el contexto cultural, sobre la cultura, ¿no? Y la cultura aquí la utilizo ya más como un concepto antropológico, es el concepto ese amplio, ¿no?, en el que todos estamos incluidos, o todo lo que hacemos los seres humanos incluimos como cultura. Pero también, y por eso es por lo que ya voy aterrizando un poquito más al concepto de cultura como el ámbito en el que todos nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, claro, evidentemente nos lo cuestiona también, ¿no? Y para ofreceros un poco un contexto en el que me quiero mover, voy a utilizar este viejo concepto, porque esto ya es muy viejo, los que hayáis pasado por facultades de filosofía, seguramente que, o probablemente aquellos que hayáis pasado por segundo de bachillerato, del antiguo BUP, pues algo os suene, pero es el concepto del cambio de Kuhn, ¿no? Él explicaba cómo en la ciencia, en el conocimiento, se iba produciendo un cambio continuo que lo describe este ciclo, ¿no? En definitiva, hay un paradigma que es el que, este es en su modelo teórico, ¿no?, un paradigma que es el que en un momento dado impera, que luego se normaliza, pasa luego a generar algún tipo de distorsiones, de cambios que hacen que ese paradigma deje de funcionar adecuadamente, entra en crisis, viene una revolución con una revolución, entre comillas, es decir, emerge algo nuevo, con un nuevo modelo de paradigma, y ese nuevo modelo poco a poco se va consolidando y acaba imponiéndose como el paradigma vigente, ¿no? Y así, nuevamente, en un ciclo continuo de tiempo que no para, ¿no? Bueno, pues algo de este modelo me sirve para poder explicar lo que yo denomino el vórtice del cambio cultural. No sé si lo veis adecuadamente, pero es el mismo esquema, es un concepto en el cual nosotros no es que tengamos un modelo en crisis, es que nuestro modelo siempre está en crisis, porque estamos en un continuo cambio. Y eso es importante que no lo olvidemos, porque muchas veces en nuestro sector tenemos este discurso de no, es que esto ha entrado en crisis, es que este modelo ya no funciona. Claro que no funciona, pero es porque ya llevaba tiempo dando problemas, ¿no? Entonces creo que es mucho más interesante, mucho más enriquecedor precisamente analizar ese tipo de contextos desde una perspectiva circular que no desde una perspectiva lineal, en la cual parece como que en un momento dado pasa algo, luego se interrumpe y comienza algo nuevo, ¿no? No, en realidad hay algo mucho más cíclico de lo que parece, ¿no? Bueno, pues ahí en mi vórtice yo lo describo el cambio cultural prácticamente con el mismo esquema que Kuhn, es decir, sí que hay en un momento dado un modelo o unas prácticas acaban normalizándose, acaban institucionalizándose, luego empiezan a surgir disfuncionalidades, anomalías, anacronismos, todos esos problemas que se van detectando poco a poco, y en un momento dado el modelo entra en crisis o hay varios aspectos del modelo que empiezan a entrar en crisis al mismo tiempo, ¿no? Se producen fracturas, tensiones, deslegitimidades, etcétera, etcétera. Y todo esto ya nos empieza a sonar un poquito más, ¿no? Porque quizás estemos en gran parte en una gran parte en este momento, ¿no? Y luego, efectivamente, eso lleva a que paralelamente se produzcan movimientos de renovación que generalmente vienen por el ámbito artístico, pero que también tienen alguna responsabilidad los propios gestores culturales, ¿no? Y a partir de ahí pues se vuelve otra vez a generar el ciclo, ¿no? Es decir, al fin y al cabo hay como un concepto de circularidad que os decía antes que me parece importante tenerlo presente, ¿no? Bueno, pues en este esquema hay que incluir los factores externos, que son estos que os he puesto aquí. Yo he señalado 4 porque me parecen los más relevantes,
pero probablemente depende de cada contexto, hayan algunos más o existan algunos más. Son factores que la imagen lo intenta ilustrar, imprime el movimiento a la rueda, ¿no? No están, no es que vengan y estén circulando como si fuese ahí una especie de torbellino continuo, sino que imprimen movimiento y en un momento dado se pueden desaparecer, pueden dejar de ejercer influencia, ¿no? Y ahí muchos de ellos los podréis incluso reconocer o vosotros mismos hacer algún tipo de análisis con respecto al momento actual, ¿no? Hay factores tecnológicos, toda la disrupción actual que tiene que ver con el mundo digital. Hay factores económicos, no cabe duda, es decir, nos vamos a enfrentar también a ciertos problemas o a severos problemas de financiación, ¿no? Hay factores sociológicos y culturales. Y aquí, bueno, está desde los usos y costumbres que tiene la gente hasta también el mundo de los toros. Ha dejado de ser tan relevante como lo era hace un tiempo, ¿no? Esos son factores culturales que en un momento dado ejercen una cierta presión sobre el modelo. O factores sociales y demográficos. Y aquí, por ejemplo, otro de los grandes temas, ¿qué pasa con el cambio generacional, ¿no? Hay un cambio de generaciones que esto está empujando a ciertos cambios dentro de nuestro modelo cultural. Pero no solamente existen los factores externos, sino que existen unos factores internos. Y esos factores internos son, no es que vengan y se queden, no es que vengan, impriman fuerza y se puedan ir, sino que están dentro y están constantemente interactuando y están constantemente influyendo en ese devenir del cambio cultural, ¿no? Esos factores, para mí, son esencialmente dos. El entorno de la gestión cultural, ergo nosotros y nosotras, y también el entorno de los artistas y de los creativos, ¿no? Los he diferenciado porque, en definitiva, los artistas y bueno, el mundo del arte y la creatividad tiene una cierta independencia o autonomía respecto a la posibilidad de generar cambio. Y, de hecho, esto es una de las tesis que os he avanzado muy rápidamente antes, y es que ellos, en momentos de cambio, se adelantan a ciertos cambios, ya nos están proponiendo cosas. Ellos ya están colocados como en otro lugar, un poquito más avanzado dentro de esa rueda, ¿no? Y los gestores culturales, en definitiva, a veces les acompañamos más rápidamente y otras veces no. Y aquí lo que quiero es que veáis dentro de este esquema un concepto muy interesante, y es que yo esa parte del interior de la rueda la veo como un rodamiento. Si el rodamiento funciona, está lubricado y funciona bien, el cambio cultural va a ir tan ágil como la sociedad, los factores externos, lo pidan. Si los factores internos, los rodamientos, estuviesen obsoletos, no estuviesen lubricados o funcionaran mal, o incluso ejercieran frenos, que eso puede pasar, entonces ahí tenemos un problema de fricción, un problema de tensión, un problema de calentamiento, como lo queráis ver si os aplicáis a la mecánica, que puede tener consecuencias graves en algún momento dado, ¿no? Digo graves porque, evidentemente, si el sistema se calenta, puede ser que sí que acabe por generar algún tipo de ruptura mayor, ¿no? Bueno, pues en este esquema, y sobre todo en este contexto de dirigirme a los gestores culturales, es en el que voy a basar el resto de lo que me queda de la ponencia. Entonces, identificaros siempre ahí, en el entorno de la gestión cultural, dentro del sistema, en un momento de cambio continuo, ¿no? Y es que sobre el modelo de el cambio aquí os he hecho solamente esto para apabullaros, porque yo me apabullé cuando estuve trabajando este tema. Hay cientos de papers, hay cientos de teorías y es complicadísimo. Riusol de Molins, que seguramente alguno de vosotros conoceréis, que es uno de los más constantes analistas de políticas culturales del país, recientemente ha hecho un compendio de todos los estudios de cambio cultural que existen, y ya veis lo complicado que es entenderlo. Es decir, es muy complicado ver las diferentes teorías que existen. Pero es que precisamente frente a eso yo decía, a mí me falta un modelo que sea un poquito más holístico, porque en definitiva me cojo a Max Weber y empiezo a analizar sus teorías sobre cambio cultural, y aparte de toda la asincronía que puedo tener en términos de tiempo, también me parece como muy parcial el análisis, ¿no?
Y por eso, tras leer toda esa documentación, llegué a esta conclusión. Es decir, tanto cambio cultural, tantas teorías de cambio culturales, y a lo mejor este modelo un poquito más holístico es el que integra un poco el conjunto de los factores externos, los factores internos y el concepto de dinámico de movimiento, es el que nos podría funcionar algo mejor. Bueno, pues dirigiéndome directamente al gremio de las gestoras y de los gestores culturales, en el que me incluyo. Aquí os decía antes que quería haceros casi como una pequeña provocación, y es que yo lo estoy percibiendo como cada vez de una manera creciente como un concepto de clérigos, como una clerecía. Y este concepto de clerecía lo utilizo de Samuel Coleridge, que es bueno, lo conocéis como filósofo, pero también como poeta. Y Coleridge en un momento dado habló de lo que para él era como una especie de inteligencia, que le llamó, pues eso, clerisy, clerecía, y que debía emerger una especie de clerecía como especie de vanguardia que llevase a la humanidad hacia un momento más florecido, más avanzado, etcétera, etcétera. Era una comunidad de eruditos y filósofos. Bueno, este concepto de clerecía, yo le estoy quitando un poquito toda esa parte de filósofos y eruditos como tal, para que de alguna manera lo analizara como si fuese un concepto más religioso. Porque si os dais cuenta, en estos últimos tiempos, dentro de nuestra propia comunidad, abundan muchos mantras, muchos conceptos que son de estos de la cultura libera, la cultura emancipa, la cultura es buena per se. Es decir, hay muchos mantras que ni siquiera nosotros cuestionamos y que los estamos repitiendo como si fuesen realmente unos grandes conceptos religiosos en los cuales creemos, pero ni siquiera estamos seguros de realmente de las ideas que comportan dentro, ¿no? Entonces hay algo de peligroso en esta situación que a mí, entendiéndolo dentro de ese esquema de lo del cambio cultural y dentro como somos agentes que estamos facilitando o impidiendo el cambio, me preocupa, porque si dentro de ese sistema estamos todo el rato comportándonos como unos guardianes de las esencias, repitiendo unos mantras que son inteligibles para solamente y cada vez más restringidamente nosotros, y cada vez tenemos más problemas de comunicar hacia afuera, pues tenemos un problema. Entonces, este es el concepto que os quería decir de qué está pasando con nosotros como gestores, porque puede ser que estemos de alguna forma en ese templo de Zoroastro, que aquí os he puesto la imagen preciosa de la flauta mágica de Castellucci, que la acabo de estrenar el año pasado, y estamos de alguna forma como aislados cada vez más, ¿no? Uy, ¿qué pasó algo? Bueno, y redundando en esa idea de un concepto de clerecía, os voy a poner una serie de opiniones. Una de ellas es de Antonio Ariño, que también creo que conoceréis, y si no os animo a que lo conozcáis, porque es el sociólogo quizás más, no os voy a decir el más interesante, pero sí el que está trabajando en una línea más enriquecedora para nosotros los gestores culturales, porque es quien hace mejores análisis de públicos y de cambios de audiencias y de hábitos culturales, ¿no? Bueno, pues Ariño recientemente en la presentación del informe y de las estadísticas que ha hecho la ciudad de Barcelona en este año, que además habían hecho una serie de cambios para prospectar mejor cómo los ciudadanos de Barcelona estaban cambiando en cuanto a hábitos culturales, dijo esto, y es que hoy en día más que nunca debemos cuestionar nuestros propios mantras, porque realmente estamos ciegos, y nuestras estadísticas, y lo digo porque somos muy aficionados a utilizar todas estas estadísticas que nos hace el Ministerio de Cultura, nuestras estadísticas no reflejan absolutamente nada. Lo decía el profesor Ariño, no lo digo yo. No reflejan nada más que exactamente la realidad que nosotros queremos que se vea reflejada. Entonces, fuera del radar que las estadísticas oficiales o los estudios de encuestas y hábitos culturales nos están ofreciendo, se queda mucho.
y no es poco, y cada vez más. Entonces, claro, esto va en asociación con lo que os acabo de decir del concepto este de clerecía, ¿no? Es decir, si estamos todo el rato nada más que repitiéndonos nuestros propios mantras, no los cuestionamos y estamos nada más que ciegos a lo que realmente culturalmente está pasando en una gran parte de la sociedad, y que nosotros no denominamos cultura, porque lo que denominamos cultura es lo que entra dentro de las estadísticas, pues tenemos otro problema, y es que hay algo que nos va a sobrepasar, ¿no? Y entonces puede ser que nosotros, como factor interno de ese sistema, no solamente no estemos favoreciendo el cambio cultural o el devenir de la cultura, sino que estemos incluso provocando un freno. Esto en relación a Antonio Ariño. Pero también, nada, os ponía por intentar contrastar otra frase de Tony Judd, la de tenemos que redescubrir cómo hablamos sobre el cambio, cómo imaginar formas muy diferentes de organización libres de la peligrosa salmodia de la revolución, ¿no? Y esto tiene mucho más que ver con ese concepto de cambio gradual, ¿no? Que también os estoy intentando decir. Bueno, pues después de lanzaros esa propuesta de, ojo, quizás estamos siendo un concepto de clerecía, estamos convirtiendo en una especie de clérigos, os voy a proponer una serie de propuestas sobre cómo poder mejorar en algo algunos ámbitos de nuestra acción como gestoras culturales. Y sobre todo basadas en tres conceptos muy claros. Es decir, me interesa mucho más enfocar las ideas frente a las creencias, y aquí utilizo este concepto de Ortega y Gasset. Las creencias se está, y en las ideas se tienen. Es decir, las ideas son negociables, son cambiables, son manejables. Las creencias no. Las creencias interpelan a los sentimientos, a la identidad. En las creencias se está. Entonces, a mí me parece mucho más valioso como gestores culturales, o sobre todo los que trabajamos con este concepto de dinámico de cultura, es que trabajemos más con las ideas que con las creencias. Luego también trabajar más con hechos y evidencias que con opiniones. Y aquí sí que hago una interpelación a trabajar mucho más sobre propios datos, ¿no? Sobre una forma propia de medir. Hay que medir, controlar y tener más datos de nuestro propio trabajo. No solamente quedarnos en lo que nos envía el Ministerio de Cultura con sus estadísticas, sino también en nuestros propios proyectos hacer algún trabajo de captación de datos y basarlos en ello, ¿no? en hechos y evidencias. Y luego también, como os vengo diciendo todo el rato, pues poner en valor las pequeñas iniciativas, ¿no? Los pequeños pasos. Y esos tres ámbitos de los que quiero hablar son medio ambiente y sostenibilidad ecológica, gobernanza y responsabilidad ética y social. Y aquí ya, como veis, no entréis en pánico, me voy acercando como al tema que ahora vamos a tocar, ¿no? De medio ambiente y sostenibilidad ecológica. Antes de ese cisne negro parecía que era como nuestro gran tema, ¿no? Luego parece ser que ha quedado como disipado. Sin embargo, yo lo sigo reivindicando. Más allá del flash que nos está suponiendo el COVID, este es nuestro tema. No nos alejemos de él. Es un tema, además, fuertemente respaldado por la sociedad, que entronca de una manera muy directa con unas generaciones más jóvenes y es creciente y cada vez más preocupante ya desde el punto de vista objetivo, ¿no? Entonces, nosotros, como sector cultural y como gestores, no debemos estar ciegos a ello, sino que debemos integrar algún tipo de dinámicas en nuestra forma de trabajar, ¿no? Y aquí yo voy a proponer, voy a tener que pasar un poquito más rápido, luego ya veremos si en algún momento dado a lo largo del resto del año hacemos algo más en particular, pero de entrada os voy a recordar solamente una serie de pequeños decálogos que se han ido acumulando a lo largo de este tiempo, a lo largo de estos últimos años, ¿no? Uno son las 7 R's. Os van a sonar muy bien, os van a sonar muchísimo. Una de ellas, no me voy a detener mucho porque luego si queréis lo podéis ver en la presentación y vais a entenderlas muy fácilmente. Reciclar, evidentemente, reutilizar materiales, etcétera, etcétera. Reducir, reparar, recuperar, rechazar y repensar. De aquí, las tres primeras eran históricas. Son las que prácticamente aparecen en cualquier Tetra Brick, es decir, en cualquier producto que se reclame ecológico, ¿no? O que se reclame con una vocación ecológica.
Luego se añadieron dos más, la de reparar y recuperar en el debate ecologista, pero también desde el punto de vista de la gestión eco. Y muy recientemente se han incorporado esas dos últimas, la de rechazar y repensar, porque quizás aunque comporten actitudes mucho más negativas, más reactivas, sí que se demuestra que pueden ser útiles en la gestión eco de nuestro día a día, ¿no? Entonces, cuando yo os pongo esta serie de medidas o recomendaciones, así como las siguientes que os voy a hacer, aquí os he puesto unos ejemplos muy concretos de cosas que se pueden hacer en nuestros respectivos proyectos, ¿no? Pero es verdad que cada uno de nosotros puede hacer un poquito, pero podemos ir empezando a incluir algo de estas dinámicas de la gestión eco. Y aunque sea poquito, algo hay que empezar a hacer. Y luego también hay que ir incorporando, como os decía, alguna serie de dinámicas de estas de medida. ¿Quién de vosotros sabe cuál es la huella carbónica o la huella de carbón que genera vuestra dinámica profesional? Ni yo. Bueno, Edu, parece ser que sí, pero ni yo he podido calcular, bueno, hice el intento, de cuál es la huella de carbón que he dejado para venir aquí. Y os aseguro que me acerco a la media tonelada de carbón. Y no he contabilizado todo. Quiero decir que ahora mismo con esto, con internet, estoy dejando también una huella para preparar la ponencia, las X horas que le he dedicado en mi casa con el ordenador encendido también. Es decir que no lo sé, pero es decir que es muy difícil calcular la huella de carbón real, pero sí que tenemos herramientas que nos pueden acercar un poquito a saber exactamente lo que es. Y sí que es muy recomendable empezarlo a hacer y empezarlo a incorporar como una métrica propia en nuestros propios proyectos. Por una cuestión no solamente de curiosidad, sino también de responsabilidad, porque es una forma también que tenéis de saber exactamente hasta qué punto vuestra huella es pequeña o grande. Y casi me aventuraría a asegurar que va a ser mayor de lo que os esperáis, más en nuestro sector que ha estado, no lo sé si en el futuro lo seguirá estando, pero ha estado tan fundamentado en la movilidad, ¿no? Bueno, pues cualquiera de estas 7 recomendaciones con R pueden ser útiles para aplicarlas en cada una escala en nuestros respectivos proyectos. Pero es que luego también existen este otro recorrido de las 8 Cs, que parece ser que es como muy manido, pero que conviene recuperarlo o conviene también exponerlo porque de alguna forma son como guías y orientaciones para nuestra práctica diaria, ¿no? El compromiso. Se trata de tener un compromiso con los objetivos, la sociedad, esto que os acabo de decir. Es decir, si calculáis la huella de carbono es también un compromiso de vuestro proyecto con la sociedad, ¿no? Saber exactamente qué estáis haciendo, qué hacéis en vuestro entorno, ¿no? ¿Qué huella dejáis? Contar, lo que estoy insistiendo mucho. Hay que saber crear nuestras propias métricas. Comunicar. Eso también tiene mucho que ver con lo que os estaba diciendo, de que éramos como una especie de clérigos encerrados en nuestro pequeño recinto de creencias, ¿no? Conservar o cuidar, con el fin de redundar en la sostenibilidad del entorno. Colaborar. No cabe duda, cada vez estamos más inmersos en esta lógica de la colaboración, pero no la olvidemos, es decir, hay que intensificarla. Coproducir. Eso es una forma también de colegiar los esfuerzos, de reforzar el compromiso, de ampliar la red de colaboradores, compartir o socializar el trabajo, los resultados, que tiene mucho que ver con la comunicación, y sobre todo contagiar. Y aquí me agarro a una de las personas que más está haciendo por la divulgación en el ámbito cultural del pensamiento y el conocimiento y de la gestión eco, que es Blanca de la Torre. Porque Blanca de la Torre, cuando recorre todo esto de las 8 Cs, habla de que lo último, lo de contagiar, dice que el entusiasmo sobre todo es contagiable y que eso es importante para el trabajo que hacemos, precisamente en el ámbito de la cultura. Bueno, pues este concepto de comunicar y comunicar en positivo, contagiar, es algo que no debemos descuidar, al contrario, debemos ponerlo en valor, ¿no? Y más cuando estamos hablando de una gestión eco, porque si hay una parte de la sociedad que está muy sensibilizada con este tema y nosotros no solamente no comunicamos, sino que la ignoramos,
probablemente estamos generando algún tipo de desconexión con esa parte de la sociedad, ¿no? Mientras que si hacemos exactamente lo contrario, que es comunicar, explicar bien lo que hacemos, explicar cómo lo hacemos, explicar qué medidas estamos tomando para hacerlo todavía mucho mejor, cómo estamos haciendo que nuestros proyectos sean ecosostenibles, bueno, pues siempre sería una forma de reconectar con esa parte de la sociedad. Y en cuanto a la gobernanza, que es un concepto que viene de la ciencia política, pero que cada vez más se escucha en la gestión, os diré, probablemente muchos de vosotros o muchas de vosotras pensaréis, ¿gobernanza? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando, no? Pues yo creo que sí que tiene que ver mucho y lo vais a ver ahora en alguna de esas propuestas concretas. Pero bueno, en definitiva, la gobernanza son todo ese conjunto de procesos, costumbres, políticas, leyes, etcétera, etcétera, que afectan a cómo se dirige, se administra o se controla una organización. Y esto pasa por todos los agentes que hay implicados. No solamente pasa por la directora de o por el jefe de, no, pasa por toda esa cadena de implicados, ¿no? Es una visión mucho más transversal. Quizás no es que pierda jerarquía, pero sí que tiene una jerarquía mucho más achatada, mucho más recortada. Y sobre todo lo que tiene que ver es con poder evaluar y medir su desempeño, exactamente cómo de bien lo hacemos en gobernanza, cómo de bien lo hacemos para implicar a la gente, cómo de bien lo hacemos para que las decisiones sean tomadas de una forma adecuada dentro de una organización, ¿no? Y por supuesto describe en ese concepto dinámico que os estoy transmitiendo, pues la transformación sistémica compleja. Entonces, en este concepto de gobernanza, que creo que sí que es algo que deberíamos estar aplicando cada vez más y de manera creciente a la reflexión sobre nuestras organizaciones, ya sean instituciones, nuestros pequeños proyectos, nuestras asociaciones, me da igual, creo que es totalmente válido para cualquier dimensión de la gestión cultural que hagamos. Yo hago aquí una serie de recomendaciones que pueden ser discutibles porque son mi propuesta, pero que de alguna forma me apetecía compartir con vosotros para ver hasta qué punto estaríais de acuerdo o no. Bueno, primero, vuelvo otra vez a insistir que la gobernanza ayuda mucho a mejorar la gobernanza, ayuda mucho a planificar y evaluar la gestión conforme a evidencias, medidas y datos. Solamente así, midiendo y controlando, vamos a poder luego, sobre todo, saber comparar, saber ver en qué medida el proyecto está desempeñando bien o no. Porque eso hay que hacerlo siempre en favor de la transparencia y la rendición de cuentas, y es que se favorecen mutuamente. Esto es importante porque además no tenemos y sobre todo en la gestión desde la administración pública, que teóricamente está mucho más expuesta a la transparencia y a la rendición de cuentas, no siempre, y sobre todo particularmente en el ámbito de gestión cultural, porque es está más alejado de los grandes centros de decisión de poder político, pero no está siempre bien expuesto a la transparencia y a la rendición de cuentas. También deberíamos incentivar la participación de sectores sociales y de la ciudadanía, y para ello hay muchas fórmulas, creedme, que no todo es empezar a votar qué es lo que se programa en un teatro. No, hay fórmulas como el patronazgo, hay fórmulas como las comisiones de control, hay comisiones de contenidos que se pueden poner en marcha en los diferentes proyectos. La idea es hacer porosa nuestra organización a todos aquellos sectores sociales que nos puedan interesar particularmente, involucrar en esa organización, ¿no? También aquí yo abogo mucho por la agencialización de la gestión cultural pública. Esto es un concepto que ya viene desde los años 90, pero en la medida que creo que vuelve otra vez a coger vigencia, porque en la medida que la gestión desde la administración pública está denotando muchos problemas por las constricciones o por las limitaciones que el propio derecho administrativo y la propia administración se ha ido dotando en estos últimos años y que no son ágiles para los procesos, para acompañar procesos creativos y culturales. Un paso hacia la agencialización puede ayudarnos a gestionarlo mucho mejor, de una manera mucho más adecuada en estos momentos, ¿no? Lo de la agencialización me refiero sobre todo a crear estructuras que no sean de derecho administrativo, pero aunque sean de carácter público. Es decir, generar entes
diferenciados de la administración, eso que todos los apoderados, todos los interventores y todos los técnicos de la administración civil desaconsejan, nosotros debemos reivindicarlo. Es mi punto de vista al menos. Y la separación de las esferas de gerencia y dirección artística, crucial. Parece que todo esto que estoy diciendo, cuando lo estaba redactando, me parecía que lo estaba redactando en los años 90, pero es que estamos en el año 2020 y sigue totalmente vigente. Entonces, una forma de colaborar, bueno, de ayudar a que la gobernanza de una organización sea mucho más óptima, tiene que ver y pasa mucho por la diferenciación entre gerencia y dirección artística. Son dos esferas que se complementan, que se necesitan, pero que responden a lógicas muy diferenciadas. Y bueno, y luego por último, la responsabilidad ética y social. Aquí lo que quería sobre todo es apuntar una serie de ideas que se están empezando a desarrollar, no son totalmente nuevas, algunas vienen ya de antiguo, muchas tienen que ver con algo a lo que todos somos sensibles, que es la igualdad en el acceso a la cultura, la igualdad también de género. Hay muchos temas que entrarían dentro de este enorme cajón desastre. Pero quiero que no lo veáis como un cajón desastre, sino precisamente como una verdadera línea de acción en una organización, ¿no? Y algunas prácticas inspiradoras, como podrían ser la responsabilidad en la gestión y asignación de recursos. Todos cuando estamos gestionando debemos ser muy conscientes de esto, de que cuando gestionamos un presupuesto, cuando asignamos recursos, hay que hacerlo de una manera muy consciente y sobre todo conforme a unas remuneraciones profesionales. Trata de evitar también todo aquello que llamamos la precariedad, pero también las injusticias de remuneraciones entre niveles, ¿no? Esto es una responsabilidad ética, nadie lo dice en ningún manual de derecho administrativo, ni se dice en ningún manual de gestión, pero sí que es un compromiso ético que podemos adquirir, ¿no? También podría ser un compromiso ético lo de gestionar desde la inclusividad social, siempre, en general, aquí, y hablo sobre todo en reducir las barreras de acceso, ¿no? Y otra podría ser gestionar responsablemente la diversidad y las identidades, tanto individuales como colectivas. De aquí no me voy a extender mucho más porque lo entendemos. Incorporar y reforzar prácticas de profesionalidad. Ojo, esto, insisto, igual que la primera, no es ninguna indicación de derecho administrativo ni nada que esté en los contratos por defecto, pero tiene que ser una responsabilidad ética por parte de todos nosotros como sector, ¿no? Incorporar y reforzar prácticas de profesionalidad como calendarios, documentos escritos, planes creíbles y realizables, es decir, que sean viables, porque esto de pedir cronogramas que luego no sabemos todos, no los vamos a cumplir, a mí me parece que es toda una falta de responsabilidad profesional, pero sobre todo también ética. Y luego orientar toda acción hacia la contribución positiva a la sociedad. Esto también tiene mucho que ver con eso que decía del entusiasmo, de comunicar hacia afuera, pero sí que nos lo tenemos que cuestionar siempre, ¿no? ¿Esto que estamos haciendo aporta algo positivo a la sociedad? Porque si no lo aporta, deberíamos dejar de hacerlo. Y ojo, veis que estas recomendaciones son cuestiones de ética, que ya son mucho más cuestionables y pueden ser mucho más discutibles, pero no creo que por mucho que sean en ese plano de la ética o que estén en ese plano de la ética, deban de ser cuestiones que las dejemos para esa consulta que hacemos en la almohada, sino que deben ser cuestiones que debemos incorporar en nuestros proyectos de gestión cotidiano. Y luego actuar y gestionar siempre con el ánimo de fijar un claro ejemplo y marcar un liderazgo efectivo. En definitiva, es que lo que estamos haciendo, denunciar y señalar malas prácticas, abusos e infracciones. Esto seguramente también es muy polémico, pero yo participo de esa idea. Hay que saber denunciar, lo cual no significa delatar ni nada por el estilo, pero hay que saber denunciar cuando las prácticas no son las correctas o cuando hay abusos en cualquier sentido, ¿no? Y en cualquier caso también saber integrar dentro de nuestras organizaciones los procedimientos y los canales adecuados para esas denuncias, para ofrecer siempre las garantías adecuadas. En esto últimamente, en el ámbito de la política y de la administración, se ha avanzado mucho. Hay ejemplos en los que también en el mundo de la gestión cultural podemos copiar de cómo ser garantistas en estos procesos de delación, de denuncia y de las malas prácticas. Entonces, nada está
sin inventar. Hay muchas cosas que están inventadas, lo único que hay que hacer es saber aplicarlas a nuestro propio sector, ¿no? Y traerlas inteligentemente a nuestro propio sector. Bueno, y decía esto lo del liderazgo porque en definitiva estamos ante una nueva forma de ejercer el liderazgo, ¿no? Y un nuevo liderazgo que, ya para concluir, yo resumiría en una serie de recomendaciones transversales, o más que recomendaciones, de rasgos transversales, que serían lo de un liderazgo que planifica, mide y evalúa, como ya he dicho antes. Un liderazgo que también se preocupa por nombrar un responsable en el seno de la organización para que vele por el seguimiento de lo planificado en alguno de estos ámbitos que he dicho, pero también puede ser en cualquiera de los otros que vosotros queráis implementar. Pero creo que la idea de tener a una persona identificada dentro de nuestra organización para que lleve el control de una de estas líneas de acción ya es un gran avance desde el punto de vista de gestión, y ya también comporta un liderazgo dentro de la propia organización, ¿no? Luego, implicar también y motivar al equipo. Esto es crucial, pero es como la cadena de transmisión de tener un responsable. Incrementar y mejorar gradualmente. No es necesario, como os decía al inicio, hacer estos grandes cambios de decisiones eco o de responsabilidad ética, pero sí ir poco a poco haciendo incrementos, ¿no? Y luego, sobre todo, comunicar tanto hacia adentro como hacia afuera, ¿no? Y bueno, y si yo empezaba con aquella pregunta en ese contexto de cambio y de crisis, y la cultura, ¿qué? Pues ahora, volviendo, y así enlazo con lo que Sandra comentará, ¿y la cultura qué? Dentro de todo este panel de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Algunos ya lleváis un día de debate al respecto, seguramente que tenéis una imagen más formada al respecto. Sabéis que hay quienes desearían que la cultura fuese ese valor de desarrollo, ese objetivo de desarrollo sostenible número 18. Para mí tiene mucho más valor que sea totalmente transversal, porque la cultura lo que permite, estando expresada como está expresada dentro de estos objetivos, es que puede intervenir en cualquiera de los objetivos, ayudando de una manera transversal a su completo desarrollo o a su mejor desarrollo. Y por consiguiente aquí está el reto y también la oportunidad de influir, ¿no? Y porque en el fondo de lo que se trata es eso, de dar esos pequeños pasos adelante, graduales, poquito a poco. Y aquí ahora ya corrijo esto lo de pequeño paso, pero lo corrijo sobre la marcha porque he dicho uno, pero deberían ser varios pequeños pasos adelante. Así que aquí termino yo. No sé si os habréis despertado o dormido un poquito, pero en cualquier caso lo que quería era transmitiros estas ideas con esos 3 ámbitos de acción relacionados con el desarrollo sostenible, que podemos aplicar directamente a la cultura de una manera gradual, tranquila, pausada, pero también muy decidida, ¿no? Así que cuando queráis nos ponemos.